Whenever he asks you a question that you're not comfortable with, just let us know. Okay. No problem. Okay. I think it's being raised a lot more than it has been in previous years. I think it's so important, to seek help if you need it, and it's important to communicate with people, because you never know what someone's going through in their personal life. So bringing it to awareness will help in any case. Bueno, yo creo que afortunadamente, sobre todo en los últimos años, cada vez se puede hablar de la salud mental con mayor normalidad. Creo que es algo en lo que debemos de seguir trabajando porque es muy importante. Muchas veces nos olvidamos de que detrás del jugador que la gente ve en el campo también hay personas, también tienen muchas preocupaciones, aunque la gente pueda pensar que no, que es todo idílico. También sufrimos mucho, lo pasamos mal y creo que es importante el poder hablar abiertamente de la salud mental y de trabajar en ello. I think mental health is very important in football. It just become more and more. I think more athletes don't like to be honest about it, and because of this development in social media, I think, like in the past, not everyone had the phones. They could go read things in the internet and stuff like this. So I think because of that development, there is more pressure on the players. And they probably receive more negativity from the outside world. So I think it's an important subject for football players. Sí, es importante la salud mental, lo que se ha ido rompiendo ese estigma temporada a temporada, pero aún falta mucho para entender a la gente que el jugador es una persona y no una máquina, un robot. It's a very individual stuff. Some players maybe have more stress before the game, some players less. I think it's really important to find what is working for you as a person, as an individual person. Sometimes, of course, the type of games are too much stressed anyway, so you cannot be relaxed. Some games not, so I think it's a really individual topic. Yo, tengo un par de herramientas, al final cada persona es diferente. Yo sí que es verdad que desde hace un tiempito, unos 2-3 años, empecé a trabajar con un coach mental que me dio herramientas para aprender a gestionar sobre todo la presión, momentos en los que no tienes confianza en ti mismo. Te da herramientas para la gestión de las emociones, de los nervios y bueno, siempre intento hoy en día trabajar con ello y aunque trabaje más o menos con él, seguir esas herramientas que él me dio en su momento. Para mí, después de mucho tiempo, es normal. Trabajo con un coach mental, entonces no me presiono y sé que las cosas pueden salir bien, como pueden salir no de la mejor manera, pero es importante tener confianza en uno. The people who is commenting on my performances, I could not care less, even if they write me I'm doing good or I'm doing shit. Because everyone has opinions in this world, and if you really want to read things about yourself, I think you just make yourself crazy. Of course, when I was a little bit younger and new to the massive crowd around the social media, the media, the newspapers, everything like this, it was exciting to read everything, because it was new. So when people said like, oh, you're playing good and this, I depended myself too much on other people's opinions, but the more experience I got, I learned myself it's only me who can go out there and put the performance. It doesn't matter what people around you are saying to you. Yo creo que es un arma de doble filo, es algo peligroso porque cuando las cosas van bien es todo maravilloso, todo perfecto,
elogios, halagos, pero cuando la cosa va mal es todo lo contrario y creo que para nosotros como profesionales es bueno nutrirse en parte de ello, pero intentar aislarse lo máximo posible. A mí me gusta, bueno, soy de los que piensa que ni a veces cuando todo va bien eres tan bueno, ni cuando las cosas van mal eres tan malo. Al final tú eres la misma persona y tienes que intentar mantenerte lo más lineal posible. Pienso que hoy en día es algo normal, es algo con lo que tenemos que convivir. Las redes sociales están aquí, se van a quedar durante mucho tiempo. Solo no prestar atención y tener un grupo de apoyo que sea tu familia, tus amigos y tu psicólogo o tu coach mental para en ellos enfocarte y ver lo que hiciste bien y lo que hiciste mal en el partido. I think to handle like rejection, to be on the bench, that you're not starting, that you're not playing, maybe you're not selected in the squad, like all of these kind of things, I think I experience more now to handle it way better. But of course I always want to play. I get of course a little bit frustrated when I'm not playing. But I think it's more when you're young and you always want to play, and you get too much focus on this, and then I think it will actually make it worse. If you just try to focus more in the moment, okay, accept it, you're on the bench, but look it like in a different way, like why am I on the bench, what can I do to make the situation better, not just like let the anger take over your head, and then I think over a time you will like go slowly down instead of developing yourself. Es algo complicado de gestionar, creo que es de las cosas que menos se trabajan porque nadie, cuando tú aprendes a jugar a fútbol, te explican cómo hacerlo en el campo, pero nadie te habla de esto, nadie te habla de cómo afrontar esas situaciones y muchas veces tú siendo una persona joven no sabes cómo afrontar esto, entonces creo que es importante tener un buen entorno, familiares, la gente que te rodea, que te sepan aconsejar, que te sepan ayudar. Y después a nivel personal saber que vas a vivir muchos momentos duros, que no tienes que perder la confianza en ti mismo y lo que te digo, muchas veces las cosas no salen como queremos, pero tienes que continuar y es ahí cuando tienes que echar más horas de entrenamiento, que tener más ambición y que querer superarte a ti mismo. I think, I think communicating to your loved ones, you know, your wives, your partners, your parents. But for me, I think it's just, you know, being around my daughter. It makes me happy. It makes me, you know, takes all the worries and stresses away. So that's a positive for me. I talk more with my childhood friends and my family because I have like a bubble around me which I keep very close to me and where I feel really safe to open up about, I don't know, problems, or it can be anything. And it's always nice to talk with people who know you from, since you were a kid. So that's nice. No, yo tengo mi mental coach desde hace 5 años. Empecé a trabajar con él por este mismo tema, el tema de las redes sociales, de la gente que opina y bueno, de la presión de estar jugando en las ligas más importantes del mundo. Para mí ha sido muy importante él, ya que me ayuda a estar sano y fuerte mentalmente y a no caer en estas cosas que son negativas como son las redes sociales y los comentarios. Yeah, support in a group is one of the most important things, I think, because, like I say, players, we cannot play every game good. It's not possible. So it happens a lot of times that somebody is not having a good day, is having a bad day, and you see it clearly.
and at that moment there are two things: or somebody will yell at them and put them down in minus, or somebody will support them and try to at least help them how much they can. So for me is always the second thing that's really important. Yeah, I have been seeing a lot of changing rooms. I know a lot of players out there, and I've seen a lot of different mentalities. And I also seen people who struggle, unfortunately. But I feel football is a team sport, and at the end everyone is there to help you. But it's not always easy to be honest, I think, about it, because you feel like if you talking out loud about it, people will maybe judge you or saying that you are not strong enough mental-wise for this game and stuff like this. So I think it's, like I said earlier in this interview, it's a subject that definitely is becoming bigger and bigger in football. No, I haven't. I think for me, just happiness comes with football. So whenever I'm on the pitch, it just takes all my thoughts and everything away. So that helps me deal with any sort of negative thoughts or negative things going on in my life. No, dejarlo nunca. Yo creo que al final yo amo el fútbol, amo lo que hago, siempre lo he tenido clarísimo, y sí que es verdad que hay momentos complicados y te lo puedo decir, que hay momentos en los que dudas de ti mismo, en los que piensas si quizás no eres lo suficientemente bueno, si no vas a estar a la altura de la situación, piensas que vas a fallar, pero lo que te digo, creo que dejarlo nunca lo he pensado. En esos momentos en los que quizás he tenido pensamientos más negativos, más intrusivos, me he intentado reforzar en mi familia, en mi entorno, en toda esa gente que está a mi lado y que me hacen ver que soy bueno y que tengo que creer en mí. Totalmente, la mente y el cuerpo, si están conectados, se trabaja de una buena manera, ayuda mucho para el fútbol, en el día a día, y para rendir no solo en el fútbol, sino que también en tu vida diaria. Como dije en el principio, nosotros somos personas y necesitamos también estar bien en el día a día con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestras parejas, para tener una buena performance en el campo. Sí, por supuesto, incluso te diría que hoy en día incluso más. Porque, como ya te dije antes, creo que hoy en día hay mucha igualdad, sobre todo en el fútbol profesional. Hoy cada jugador es un atleta, tiene unas condiciones técnicas increíbles, una capacidad de entender el fútbol también increíble, y creo que mucha de la diferencia está en el aspecto mental, en cómo afrontas las situaciones, la presión, el error, la gestión emocional. Creo que es algo muy importante y que, como te digo, afortunadamente creo que cada vez se está hablando de ello con más normalidad, pero que creo que todavía se puede incluso mejorar y empezar a instaurar también en los clubes ese trabajo y normalizarlo. A ti.